La ciudad de Plymouth, la capital de Montserrat, tuvo que ser evacuada completamente y se convirtió en una ciudad fantasma en 1997, debido a las erupciones repentinas de un volcán que llevaba siglos inactivo. A partir de eso, el gobierno se trasladó a una ciudad al norte de la isla, pero dejaron a Plymouth como capital honorífica. Hay un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados en África, entre Egipto y Sudán, llamada Bir Tawil, que no le pertenece a ningún país y no ha sido reclamada por nadie, siendo considerada como Terra Nullius o Tierra de Nadie. Los intentos por reclamar el área y convertirla en un país autónomo han sido ignorados por la comunidad internacional. Una antípoda es un punto que está justo en el lado opuesto del planeta Tierra, y por la localización de los continentes, algunos países quedan justo en la antípoda de otro país, como por ejemplo Argentina y Chile, que están del lado opuesto de China, o España y Portugal con Nueva Zelanda. El Océano Pacífico es tan grande que tiene dos puntos antipodales. En Filipinas hay una pequeña isla llamada Vulcan Point que se encuentra en el lago del cráter del volcán Taal, que a su vez es una isla en un lago, y este lago se encuentra dentro de Filipinas, que a su vez está formado también de islas, o sea que es una isla en un lago dentro de una isla en un lago dentro de una isla. El único lugar en donde el idioma japonés es el idioma oficial es en la isla de Angaur en Palaos, en donde solo habitan alrededor de 130 personas. En Japón, el japonés no está especificado como idioma oficial. Esto pasó porque al hacer la constitución de Palaos, muchos de los que participaron en el proceso fueron educados en japonés, debido al mandato del Pacífico Sur de 1919. Sin embargo, actualmente ninguna persona de esa isla habla japonés. La capital de Eslovenia en la actualidad, la ciudad de Ljubljana, ha pertenecido a 10 países o territorios diferentes en los últimos 200 años, incluyendo provincias ilirias, Austria, el Imperio Austrohúngaro, Reino de Yugoslavia, Italia, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia como país y finalmente Eslovenia. La isla de Java en Indonesia tiene una población mayor que la de Rusia, a pesar de que solo tiene menos del 1% del tamaño del territorio de Rusia. Chile tiene una extensión de norte a sur de 4.270 kilómetros. Si la longitud de Chile se usara como una unidad de medida, como lo indica este mapa, todo el mundo estaría a menos de 5 Chiles de distancia de Chile. La parte más lejana sería la región central de China. El río Amazonas es el río más largo del mundo, mide poco más de 7.000 kilómetros. A pesar de eso, no existe un solo puente fijo que lo cruce. Las dunas de arena que se encuentran más al norte en el mundo están en la región de Saskatchewan en Canadá. Pueden medir hasta 30 metros. En Finlandia también hay dunas de arena, pero están cerca de una playa y son más pequeñas que las de Canadá. La ciudad de Damasco en Siria es la ciudad más antigua del mundo que ha sido continuamente poblada. Se cree que se establecieron personas ahí desde hace por lo menos 11.000 años. Tiene más de 125 monumentos históricos de las diferentes etapas del lugar, como la mezquita de los Omeyas, construida en el siglo VIII. El río Okavango en el sur de África tiene la particularidad de que no llega al océano, sino al desierto. Tiene una desembocadura o un delta, pero esta no va a ningún lugar. Está establecido como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años se ha estado secando, lo que podría provocar que cambie por completo el ecosistema del lugar. Hay 3 países que están rodeados por completo de otro país. Lesoto está rodeado de territorio de Sudáfrica, San Marino está rodeado de Italia y el Vaticano, que también está dentro de Italia. Todos los demás países o tienen salida al mar o limitan con 2 o más países diferentes. Los penitentes son una formación de nieve que solo ocurre en zonas de gran altitud de los Andes secos, en Chile y Argentina, y se dan gracias a condiciones como que el punto de rocío esté debajo del punto de congelación y la velocidad del viento. Se cree que también se forman en Plutón y en la luna de Júpiter, Europa. Papúa Nueva Guinea es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Actualmente tienen 836 idiomas diferentes, a pesar de solo tener 11 millones de habitantes, lo que es el equivalente a un idioma diferente por cada 14.000 personas.
Uzbekistán y Liechtenstein son los únicos países sin salida al mar que están rodeados de otros países que no tienen salida al mar tampoco. Por lo tanto, para poder llegar al mar por vía terrestre, si sales de cualquiera de estos dos países, tienes que cruzar otros dos países diferentes. El monte Augustus en Australia, a pesar de su nombre, en realidad es considerado como el monolito o la roca más grande del mundo. Mide 1106 metros de altura. Se cree que se formó hace unos 1650 millones de años. De acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas, India ya superó a China como el país con más población en el planeta, con poco más de 1.425 millones de personas. Pero de acuerdo con estadísticas oficiales, China sigue siendo el más poblado. El parque nacional más grande de toda la Unión Europea está en Sudamérica. Es el parque amazónico de Guyana Francesa y abarca 33.900 kilómetros cuadrados. En esta misma región está la frontera más larga de Francia, que colinda con Brasil. Esto es porque Guyana Francesa cuenta como territorio de Francia. Rusia abarca 11 zonas horarias de las 24 que hay en el mundo. Cuando alguien en un extremo está despertando, alguien en el otro extremo del país ya está en la hora de la cena. En cambio, en China solamente usan una zona horaria para que todo el país tenga la misma hora que la capital, Beijing. El país más grande que no tiene aeropuerto es Andorra, solamente tiene 3 helipuertos privados, y para viajar en avión la gente se va a los aeropuertos más cercanos, que están en Francia o en España. Los otros países que no tienen aeropuertos son Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano. El lugar habitado más remoto del mundo es un poblado llamado Edimburgo de los Siete Mares, que está en una de las islas de Tristán de Acuña, en el Océano Atlántico. Para poder llegar hay que tomar un barco desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que tarda 6 días en llegar, ya que la isla no tiene aeropuerto. El poblado más cercano está a 2.173 kilómetros, en la isla Santa Elena. La única frontera terrestre que tenía Canadá era con Estados Unidos, la frontera más larga del mundo, pero en el 2022 Canadá y Dinamarca firmaron un acuerdo para dividir a la mitad el territorio de la isla Hans, una pequeña isla inhabitada cerca de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Ahora es una de las fronteras más pequeñas del mundo, mide solamente 1.2 kilómetros. El nombre completo de la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, tiene 168 letras y lo reconocen como el nombre de un lugar más largo del mundo. Está escrito en idioma pali y sánscrito. Muchos tailandeses se lo saben de memoria porque una banda de rock llamada Asane Wasan hizo una canción en 1989 que la letra es este nombre repetido varias veces. Rusia tiene frontera de un lado con Noruega, que es el país en primer lugar en los índices de libertad, y del otro lado con Corea del Norte, que está en el último lugar de todos los países en estos índices, que miden diferentes cosas como la libertad de prensa, libertad económica y de democracia. El territorio de Japón está más al este, más al oeste, más al norte y más al sur que toda la península de Corea. Esto es porque hay muchas islas japonesas al sur, incluyendo la isla que está más al oeste, Yonaguni, que están bastante lejos de la isla principal de Japón. El pueblo de Mausinram, en las montañas Khasi, en el estado de Meghalaya, en India, está reconocido como el lugar en donde más llueve en todo el mundo. El 17 de junio del 2022 rompió el récord de más lluvia en un solo día, con 1.003 milímetros en 24 horas. El punto que está más al norte del territorio de Brasil está más cerca de Canadá que del punto más al sur de Brasil. La distancia más grande que puedes recorrer en un barco en línea recta sin tocar tierra va desde la península de Kamchatka en Rusia hasta Pakistán, un total de 32.088 kilómetros. En un mapa plano se ve como una línea curva, pero en un mapa 3D es una línea recta. La cima del Everest es considerada como el punto más alto del mundo, con 8.849 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el punto más alejado del centro de la Tierra y por ende el más cercano al espacio sería la cima del volcán Chimborazo en Ecuador, ya que el planeta tiene forma geoide, por lo que la parte cercana al Ecuador tiene más altura.
El volcán más inusual del planeta es Ol Doinyo Lengai, al noroeste de Tanzania, África. Es diferente a todos los demás volcanes porque es el único que ha arrojado flujo con una composición de carbonatos específica, lo que hace que su lava sea mucho más fría, solo 590 grados. En el día tiene color negro y en la noche es rojo intenso, y cuando entra en contacto con el agua se hace blanca. Los tres países que se han formado más recientemente son Sudán del Sur en el 2011, Kosovo en el 2008 y Montenegro en el 2006. Hace miles de años, los primeros humanos que llegaron a lo que hoy son las islas de Sumatra, Java, Borneo y Bali, llegaron a pie desde el sur de Asia, ya que el mar estaba bajo en esa época y se formaban puentes de tierra, mientras que los humanos que poblaron la zona de Indonesia Oriental, al contrario de los de las otras islas, habían llegado ahí en balsas desde Asia muchos años antes, y poblaron esa zona, para posteriormente también ir a Guinea y Australia. No se necesita un permiso o una visa para vivir y trabajar en Svalbard, un archipiélago que forma parte de Noruega y se encuentra muy cerca del Polo Norte. En este lugar está la bóveda mundial de semillas, conservadas en el suelo permanentemente congelado. Lo primero que te enseñan cuando llegas ahí es a defenderte en caso de un ataque de oso polar. La teoría de las placas tectónicas fue presentada y aceptada hasta la década de 1960, a pesar de todas las observaciones que se han hecho en los 2 siglos anteriores a esa fecha. Solo hay 2 poblaciones permanentes en la Antártida en donde viven civiles a lo largo del año. Se trata de Villa Las Estrellas de Chile y Base Esperanza de Argentina. En cada uno de estos lugares viven alrededor de 60 personas en invierno y 150 en verano. Es un requisito que todas las personas que vivan ahí no deben tener apéndice, como medida de prevención en caso de alguna emergencia, ya que los servicios de salud son limitados ante cualquier eventualidad. El territorio de Croacia tiene una forma tan inusual que su centro geográfico queda fuera de Croacia, en Bosnia-Herzegovina. El país Kiribati, que se pronuncia Kiribati en el idioma micronesio gilbertés, es un archipiélago y es el único país en el mundo que su territorio principal se encuentra en todos los 4 hemisferios. El Polo Norte no tiene tierra, no hay islas ni masa continental ahí. A pesar de tener superficie caminable, en realidad es pura agua congelada. La ciudad permanentemente habitada más fría del mundo es Oymyakon, en Rusia, al este de Siberia. En los meses de enero y febrero su temperatura media es de menos 45 grados, y la temperatura media más alta es en el mes de julio, 15 grados. El punto más alto en Dinamarca, que es de 171 metros sobre el nivel del mar, es más bajo que el punto más bajo de Suiza, que es de 193 metros, mientras que el punto más alto de Países Bajos, a pesar de ser un país notoriamente plano, es de 322 metros. Los 3 territorios del norte de Canadá, Yukon, territorios del noroeste y Nunavut, tienen un área similar a la de todo el país de India. Sin embargo, en esa zona solo hay 100,000 habitantes. La mayoría de la gente de Canadá se concentra en el sur del país. El río Congo es el río más profundo del mundo. Puede llegar a los 200 metros de profundidad. Se le considera una zona de megadiversidad, tanto que hay muchas especies endémicas viviendo ahí que han evolucionado de forma diferente que en otros ríos más superficiales. Hay 3 países en el mundo que no tienen ni un solo bosque: Qatar, Omán y San Marino. Por el contrario, los países que tienen mayor territorio de bosque son Rusia, Brasil y Canadá. A pesar de estar relacionados culturalmente, los cocos no son originarios de Hawái. Se cree que llegaron flotando en el océano y crecieron en la isla. Migraron solos, algo similar a las piñas, que tampoco crecían ahí. Los cocodrilos que habitan en la región del desierto del Sahara en realidad son una reliquia de cuando la zona tenía mucho más agua y el clima era diferente. Con el tiempo quedaron atrapados y obligados a adaptarse al nuevo clima seco, sobreviviendo en cuerpos de agua más pequeños. Con el tiempo se fueron convirtiendo en otra especie aparte. Hace 5 millones de años aproximadamente, se secó el mar Mediterráneo cuando se formó una presa natural en la zona que hoy es el estrecho de Gibraltar, en un evento conocido como la crisis salina del Mesiniense, exponiendo el suelo del océano. Pero algunos siglos después, el mar volvió con una de las inundaciones más extremas que han ocurrido en el planeta.
Las 5 aldeas que tiene la isla de Kirimati en Kiribati tienen nombres interesantes: Tabuakea, Londres, Polonia, París y Banana. La primera vez que un humano pisó la Antártida fue hasta el año 1820, siendo el último lugar del mundo en ser descubierto. Sin embargo, desde el siglo I existían hipótesis de su existencia, y hay muchos mapas dibujados hace muchos siglos que tienen una masa continental al sur de la Tierra, a pesar de que en ese momento nadie había visto ese lugar. Hay una isla que se llama Isla Inaccesible, en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Océano Atlántico, en donde vive la especie de ave no voladora más pequeña del mundo, el rasconcillo de Tristán de Acuña, que mide 17 centímetros, y ha logrado prosperar ya que no hay depredadores en el lugar, al contrario de lo que ha pasado con otras aves no voladoras en otras islas como el dodo, que se han extinguido.